Gure seme-alabek euskaraz ikasten dute, baina horretaz gain euskararekin harreman indartsu eta positiboa izatea onuragarria izango da beraientzat. Horri begira, euskara ere balio indartsuekin lotu dezaten lagundu behar diegu. Horrek eragina izango du beraien jarrera eta jokabideetan. Bizitzan zehar ikasten ditugun hizkuntzak gure egiten ditugu eta hizkuntza hauek askotan lotzen ditugu bizipen edo esperientzia desberdinekin. Hizkuntza guztiak dira onak, garrantzitsuak, positiboak eta horregatik garrantzitsua da hizkuntza bakoitzarekin dugun harremana ondo zaintzea. Muchas veces los niños y niñas relacionan el euskera con conceptos negativos o no motivantes para ellas, ¿no? Lo relacionan con algo tradicional, con algo difícil, con la escuela. Entonces es importante que les ofrezcamos espacios donde puedan disfrutar del euskera y donde puedan tener unas vivencias positivas, ¿no? Al final eso es lo que les va a llegar y lo que les va a marcar. Por eso es importante aprovechar fuera de las ikastolas, tanto en extraescolares como en casa, ¿no? Espacios o actividades que les motiven a ello. Es conveniente utilizar referentes, redes sociales y demás cosas que les gusten para que el euskera sea algo bonito, práctico, motivante y que estén, pues que les sirva como una herramienta de comunicación. Sí que igual tienes alguna traba, pero bueno, le apoyas, conciertos, nos la llevamos a conciertos, viene con nosotros, al teatro, a todas las actividades que sean en euskera, regalos, libros. Ella sabe y lo tiene muy claro que para nosotros es un orgullo, ¿no? que hable euskera, pero no en la ikastola solo, que sea su referente, su idioma, su vida. Y luego, pues como son chicas que les gusta bailar, les encanta todo tipo de musicales, todas estas series de Guasen que ha habido, entonces ahí estamos, actúa Guasen en Bilbao, pues ahí que vamos, el padre, la madre, a ver Guasen y así, pues, pues como todos, con juegos, y aprendiendo todos un poco, porque también nosotros estamos aprendiendo. Y nosotros ya en casa ya ponemos series en el fin de semana, en la televisión, para aprender bien y para oír y todo, y aprenden, bueno, euskera. Y también compramos libros para leer y aprenden más. Ikastolatik kanpo, dantza, tenisa, ingelesa eta mugendu egiten dut. Dantzan, bai, nire entrenatzaileak egiten du euskeraz gehienetan, baina tenisean, mugenduen eta ingelesean, ez. Zer egiten duzu eskolaz kanpo zu? Nik eskolaz kanpo, igeriketa eta ingelesa egiten dut. Eta igeriketan, sarritan, euskeraz hitz egiten dugu. Eta ingelesean, gutxitan, ze ingelesa hitz egiten dugu. Pues ere bai, gorputz hezkuntzan egiten ditugun erronkak eta oso ondo pasatzen dugu.